Agradecer también a los asistentes y a los profesionales especialistas en el tema que hoy nos acompañan, Daniel y Natalia. Muchas gracias por su asistencia. Para nosotros desde Compartamos con Colombia es muy importante propiciar este tipo de espacios como esta charla en este caso, donde podamos brindar la información muy relevante a las organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, nada, muy contentos de que estemos aquí el día de hoy con todos ustedes. Quisiera recordarles lo que un poco les decía al principio de la charla, que es porfa mantengamos los micrófonos apagados durante la charla para evitar interrupciones a los ponentes. También que decirles que esta charla se va a estar grabando para que probablemente la podamos consultar después. Y también, por favor, que vayan poniendo las preguntas que vayan surgiendo al final, o sea, las pueden ir poniendo en el chat y al final los profesionales las vamos a leer en voz alta y les vamos a dar respuesta. Sin más que decir, quisiera dar una breve introducción y recordarles un poco de pronto a los que tenemos rato que no charlamos y a las personas que de pronto no nos conocen, es un poquito sobre qué es Compartamos con Colombia. Nosotros somos una organización social sin ánimo de lucro que se enfoca en potenciar causas que impactan. Fuimos fundados hace 24 años por un grupo de firmas de servicios profesionales que también están muy comprometidos con aportar, acelerar el desarrollo sostenible del país. Y estas firmas de servicios profesionales hacen su voluntariado pro bono, su voluntariado corporativo o pro bono a través de Compartamos con Colombia, logrando así transferir conocimiento, expertise, su trayectoria y experiencia del sector privado al sector social, fortaleciendo así a muchas organizaciones. Tenemos tres líneas de servicio principalmente: el fortalecimiento organizacional, la consultoría en sostenibilidad y la consultoría en impacto. En estos 24 años hemos logrado fortalecer a más de 1.000 actores, organizaciones, hemos contado con 2.900 profesionales voluntarios y hemos tenido la participación de 25 firmas socias. Nuestro modelo, como les comentaba un poco, funciona así. Tenemos unas firmas socias que son las que tienen el talento, las que tienen el expertise, la trayectoria. Tenemos unos clientes que son los que conocen los retos y los desafíos y el sector social como tal. Y Compartamos con Colombia el equipo de nosotros interno que funciona como ese articulador entre las firmas y los clientes. Y entre las firmas que hoy nos integran están firmas de tipo de consultoría estratégica de auditoría, bancas de inversión y calificadoras de riesgo y firmas legales donde se encuentra Pos Herrera Ruiz, que es la firma que nos está acompañando hoy, Daniel y Natalia. Estos 24 años de trayectoria nos han permitido posicionarnos como un vehículo de impacto colectivo, que con esto hacemos referencia a que estas 14 firmas socias que hoy nos integran, nos unimos con Compartamos con Colombia bajo un mismo objetivo, con una misma misión, y con eso todos juntos logramos tener mucho más impacto, así fuéramos actores individuales tratando de hacer impacto. Entonces, todos juntos, como ese vehículo de impacto colectivo, ofrecemos servicios bajo el concepto de ventanilla única de servicios profesionales. Entonces, buscamos que una organización pase de un punto A un punto B, principalmente en estos tres frentes que ven, que son el financiero, el estratégico y el legal, pero también entendiendo el contexto y la coyuntura que surge, que también podemos entrar a ver temas de tecnología, comunicaciones y talento humano si es necesario. Entre nuestros servicios, como les comentaba, está el fortalecimiento organizacional y aquí lo que les decía un poco de pasar de una organización a un punto A un punto B. Y aquí quisiera como recordarles que desde Compartamos con Colombia nuestro proyecto, programa insignia es el programa de fortalecimiento 360. Nosotros hacemos una convocatoria anual donde buscamos fortalecer a unas organizaciones sociales. Esta convocatoria se va a hacer este año a mediados de octubre, entonces los invitamos a que estén muy atentos a nuestros canales de comunicación para que puedan aplicar. En cuanto a nuestro servicio de consultoría en sostenibilidad, queremos recordarles la importancia de que si bien no es obligatorio que las entidades que las organizaciones sin ánimo de lucro tengan una estrategia de sostenibilidad, la importancia de que sí la tengamos igualmente, porque esto nos permite potenciar mucho más nuestro impacto y hacer que nuestras organizaciones sean sostenibles en el tiempo. Y por último, en cuanto a la consultoría en impacto, también recordarles la importancia de que las organizaciones sociales tengamos estándares de medición para comunicar los resultados y las cifras de nuestros proyectos, de nuestros programas, y que esto al final también nos ayuda a
con la comunicación de este impacto que generamos, tener aliados estratégicos, potenciales clientes, entonces los beneficios que nos trae la medición de impacto también. Sin más que decir, aquí están nuestros canales de comunicación. Nos pueden contactar si quieren más información sobre Compartamos con Colombia. Les quiero recordar que por favor mantengamos los micrófonos apagados durante la sesión y que vayan poniendo las preguntas que surjan en el chat para que los profesionales especialistas nos puedan contestar al final de la sesión. Y sin más que decir, le quiero ceder la palabra a Daniel y a Natalia para que empecemos con esta charla magistral. Muchísimas gracias a todos los presentes. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, Daniel, gracias. Sí. Excelente, bueno, vamos a Escucho comenzar bien. entonces nuestro espacio. La idea entonces hoy es que abordemos la tributación de manera general de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia. Para este propósito, entonces, como el mundo tributario es un mundo muy extenso, la idea es que nos enfoquemos y hoy tengamos muy claro algunos aspectos en torno a la calificación y a la actualización del régimen tributario especial. O sea, vamos a enfocarnos en el impuesto sobre la renta, tanto para la calificación, actualización y algunas consideraciones que a nuestro juicio es importante que las entidades conozcan de cara a la recepción de recursos en su favor, es decir, a la donación que puedan hacerle distintos terceros que quieran apoyar a sus organizaciones. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Pues esta charla, como Mariana muy bien nos introdujo, estará presidida por mí y por Natalia Monroy, que somos asociados de la práctica tributaria de Pos Herrera Ruiz. Y esperamos sea de su gran utilidad. Listo. El primer asunto a considerar entonces es que las entidades sin ánimo de lucro son entidades que en sí mismas pertenecen, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y en el momento en que nacen pertenecen al régimen ordinario del impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que tributan como una sociedad comercial en las mismas condiciones. Es tributariamente cuando surgen como si fuera igual a una sociedad. Tienen que surtir un trámite de calificación ante la autoridad tributaria, ante la DIAN, para efectos de gozar ciertas prerrogativas especiales, que uno podrá resumirlas en tres frentes. En temas de tarifa efectiva, en temas de tarifa del impuesto sobre la renta, tienen una exención siempre y cuando realicen la reinversión de su excedente neto dentro de la actividad meritoria que ejecutan. Esto genera que al final del día no paguen impuestos sobre la renta o la utilidad resultante de su periodo esté exenta del impuesto. Y subsidiariamente, en caso de que hayan algunos causales que veremos más a continuación, entre ellas los egresos no procedentes, tributen a una tarifa solo por esos conceptos del 20%. Digamos que otro beneficio que le permite, y no estaría en pantalla, pero es importante que lo conozcan de cara al impuesto, es que pueden otorgar unos beneficios tributarios a quienes le realizan donaciones. Esto sujeto a la emisión de un certificado y al reconocimiento en información exógena normalmente de aquellos valores donados. Es aspecto que veremos ya en la parte final de nuestra presentación. Perfecto, muy buenos días a todos. Muchas gracias Compartamos con Colombia por este espacio. Em, Siguiendo un poco con este tema, vamos a empezar a escuchar cuando estamos dentro del régimen tributario especial un término bastante que es el beneficio neto o excedente. Para aquellos que ya hacen parte del régimen, pues es algo, al final del día es esa utilidad que está dejando al final del ejercicio la entidad sin ánimo de lucro, solamente que pues no se llama utilidad porque la idea es, como el nombre lo indica, que no exista un ánimo de lucro, entonces se va a llamar el beneficio neto o excedente. ¿Y cómo se calcula? Entonces vamos a coger los ingresos fiscales menos los egresos fiscales y
digamos que esa es la depuración normal que uno hace cuando uno tiene, por ejemplo, una compañía con esos ingresos fiscales y egresos fiscales. Acá me van a permitir, ahí es más de eso, restar los saldos de las inversiones realizadas durante ese año. Es decir, si yo, por ejemplo, antes del 31 de diciembre hice un CDT, yo voy a poder restar de ese cálculo esa inversión y después voy a tener que sumarlo cuando yo liquide esa inversión. Entonces, ese monto, no sé, de 10 millones de pesos que yo quiero y las inversiones en el régimen tributario especial, pues son todas aquellas que estén orientadas al fortalecimiento patrimonial de la entidad. Entonces, me permite el mismo régimen que yo haga CDTs para fortalecer el patrimonio y que también lo reste de esa depuración. Siempre y cuando ya liquide la inversión, es decir, cuando pues, se redima el CDT, pues lo vuelvo a sumar. El resultado de esta ecuación es el beneficio neto o exente, es decir, esa utilidad que me deja. Y la intención del régimen es que si yo reinvierto ese beneficio neto excedente en el año siguiente en mi objeto social, pues va a estar exento del impuesto sobre la renta. Es importante tener en cuenta que esto no quiere decir que yo no tenga que presentar una declaración de renta. Yo sí voy a tener que presentar una declaración de renta y la voy a tener que presentar, es muy importante, cada año la DIAN saca un calendario tributario. Ese calendario tributario, digamos, está en función del NIT. eh, y pues uno va viendo cuál es la fecha en la que tiene que presentar la declaración de renta. Entonces, incluso si ustedes hacen parte del régimen tributario especial, tienen que presentar la declaración de renta. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes van a reinvertir ese beneficio neto excedente, pues porque les fue muy bien en ese año y les dio un resultado positivo, si lo van a reinvertir el próximo año en su actividad meritoria, salud, educación, pues va a estar exento del impuesto sobre la renta. Y que si llega a estar grabado, como ya bien Daniel lo advertía, pues va a estar grabado a la tarifa del 20%. Tenemos otro concepto que es el de las asignaciones permanentes y es cuando yo vaya a ejecutar un proyecto que dure más de un año y quiera destinar pues, los recursos a ese proyecto o cuando vaya a realizar la compra de activos fijos, entonces yo tengo que constituir una asignación permanente em, con ese beneficio neto excedente. ¿Y cómo lo hago? Primero, ¿cómo apruebo esa reinversión? Y segundo, ¿cómo apruebo las asignaciones permanentes en cualquiera de los dos casos? Lo hago en la Asamblea General, en los primeros 3 meses del año. Y por eso es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque si bien la actualización del régimen, que ya lo vamos a ver más adelante, se puede hacer dentro de los 6 meses, 6 primeros meses del año, lo que es la aprobación del beneficio neto y su reinversión o la creación de asignaciones permanentes, pues sí se tiene que hacer dentro de los primeros 3 meses en la Asamblea General, que ya muchos deben estar próximos a tenerlos. Más adelante les vamos a dar algunas recomendaciones frente a eso. Siguiendo, digamos, como los vertíamos ya, el régimen tributario especial es un régimen tributario especial principalmente para temas de impuestos sobre la renta. ¿Esto qué quiere decir por el otro lado? Que van a estar sujetos a un régimen general de IVA, de ICA, de predial, facturación electrónica, información exógena, nómina electrónica. Entonces, estos son algunos ejemplos de esos otros impuestos, otras obligaciones formales que les van a aplicar, incluso si están dentro del régimen tributario especial. ¿Qué sí puede llegar a pasar? Que de pronto la actividad que estamos realizando es una actividad que tiene alguna exención específica en materia de ICA o un tratamiento especial en materia de IVA, pero eso va a ser por la naturaleza de la actividad que estamos realizando y no pues por el régimen tributario especial. Entonces, el régimen tributario especial me genera beneficios para el impuesto sobre la renta, no me exime de presentar declaración de renta, entonces yo sí tengo que presentar declaración de renta y no me exime de otros impuestos y obligaciones formales, como estas que aparecen en pantalla, salvo que exista alguna excepción adicional por la actividad que de pronto ustedes estén ejecutando. Listo. ¿Quiénes pueden aplicar al régimen tributario especial? Las fundaciones, las asociaciones, todas aquellas corporaciones, entidades pues, sin ánimo de lucro
aquellos que hayan renunciado al régimen, aquellos que hayan sido excluidos, y ya vamos a ver a uno por qué lo pueden excluir del régimen tributario especial, o aquellos pues, quienes no hayan actualizado el régimen. Para los excluidos van a tener que esperar algunos años antes de poder volver a entrar al régimen tributario especial. Pero digamos que vamos a ver que hay un proceso de calificación, que es el proceso en donde uno inicialmente pues pide la aplicación de este régimen tributario especial. Es decir, no por el hecho de que ustedes sean una fundación, ya lo tienen. Tienen que hacer un paso adicional, que es solicitar ante la DIAN la aplicación del régimen tributario especial. Y cada año van a tener la obligación de renovarlo. Entonces, con esto en mente, pasemos un poco a las obligaciones. Entonces, lo primero, pues, es solicitar el régimen tributario especial. Segundo, es mantener actualizado este régimen tributario especial. ¿Cómo se hace? Todos los años tienen que presentar ciertos formatos, cierta información ante la DIAN para obtener la actualización del régimen tributario especial. Dentro de los primeros 6 meses del año, hay ciertos documentos, que lo vamos a ver más adelante, eh, que pues tienen que, por ejemplo, la asamblea, pues la asamblea se tiene que celebrar en esos primeros 3 meses del año. Entonces, es importante que ya empecemos a trabajar en los documentos que vamos a presentar eh, más adelante este año y tener muy presente la fecha de vencimiento, que pues son finales de junio. Segundo, vamos a tener que, otro de los beneficios que concede el régimen tributario especial es que ustedes van a poder emitir los certificados de donaciones. Y estos certificados de donaciones van a permitir que su donante recupere peso a peso el 25% de la donación que les haga. ¿Y cómo lo van a recuperar? Pues cuando vaya a pagar el impuesto sobre la renta, digamos que les donaron, no sé, 1 millón de pesos. Va a poder en su declaración de renta, y si le sale a pagar, no sé, 500.000 pesos de impuesto a pagar, va a poder sacar el 25% de ese 1 millón de pesos, es decir, 250.000 pesos, y restárselos a esos 500.000 pesos que tenía que pagar. Entonces, es un incentivo muy grande para los donantes donarle a organizaciones que pueden certificar donaciones. ¿Por qué? Pues porque al final del día van a ver reflejado eso como un beneficio em, dentro de su declaración de renta. No, no les va a tocar sacar caja, sino que va a ser como si ya hubieran pagado parte de ese impuesto. Entonces, ¿cuál es la obligación de ustedes? Pues certificar esas donaciones con los requisitos especiales que vamos a abordar más adelante. Segundo, vincular laboralmente a los administradores y representantes legales. Dani, te puedo... Ahí me escuchan. Sí. Listo. Entonces vamos a vincular laboralmente a los administradores representantes legales, hay que llevar contabilidad, hay que hacer una conciliación entre lo contable y lo fiscal, como veíamos en la depuración del beneficio neto y excedente. Lo que, digamos, uno toma son los ingresos fiscales y costos fiscales, es decir, por ejemplo, una sanción que si bien es una erogación para efectos contables, pues yo no me la puedo tomar para efectos fiscales. Entonces, yo voy a tener que hacer esas conciliaciones porque van a generar diferencias entre la contabilidad y lo fiscal. Tengo que destinar ese beneficio neto excedente y tener un control de cómo lo estoy reinvirtiendo, de cómo estoy haciendo esas asignaciones permanentes, de cómo las estoy llevando, eh, dependiendo de en qué lugar estén constituidos, van a tener entes adicionales de vigilancia. Para algunos, el ICBF va a ser un ente de control según también la actividad que ustedes estén ejecutando. Pero si ustedes, por ejemplo, están en Bogotá, también van a tener que entregar ciertos reportes y cierta información ante la alcaldía, que es la encargada de vigilar en Bogotá a las entidades sin ánimo de lucro. Deben llevar un control del libro de actas de asambleas. Y en cuanto a las limitaciones, para entender las limitaciones realmente hay que dar un paso atrás y pensar, ¿para qué es este régimen? Este régimen es para que exista exenciones para las entidades sin ánimo de lucro en función de la actividad meritoria que van a realizar. Es decir,
no debe ser utilizado para nada más, no debe ser utilizado para lograr distribuir esos excedentes a personas diferentes de ninguna forma, ni siquiera por medio de contratos, por medio de salarios, ni siquiera por medio de reembolsos, de aportes. Es decir, si un fundador le hace un aporte em, a, a la fundación, digamos que hay una expresa prohibición de que el día de mañana ese fundador pueda volver a restituir, pueda volver a tener acceso a esos aportes que realizó inicialmente, incluso si, si se liquida la fundación. Entonces, en los estatutos es muy importante que ustedes tengan establecidos qué debería pasar con los activos ante pues, una decisión, por ejemplo, de liquidar, porque no va a ser una opción poder devolver los aportes al fundador. Entonces, y acá están en pantallas, entonces, pues está prohibido la distribución directa o indirecta de excedentes, es decir, y hay unas conductas que la reglamentación considera esta distribución, pero básicamente es transferir esa utilidad que me está quedando a alguien diferente y no ir reinvertirla en mi actividad meritoria. Es, digamos que a grandes rasgos. Dos, pues hay un límite del 30% del gasto total anual, que puede ser, o sea, para la remuneración de cargos directivos, no me puedo pasar en esos salarios del 30% del gasto total anual. Es decir, no puede ser que el 100% de mi gasto sea remunerar a cargos directivos. ¿Por qué? Porque para el régimen eso es distribución indirecta de excedentes. No puedo realizar reembolso de aportes, no puedo hacer pactos simulados, no puedo hacer compradores con proveedores ficticios. Todo sigue la misma, digamos que regla general de reinvirtamos estos excedentes en la actividad. Eh, hay ciertas, digamos, dependiendo de con quién estén contratando y en especial si existe algún tipo de vinculación, si es su fundador, va a haber algunas reglas en donde les exigen que sean precios comerciales, pues La para que no sean tuya precios que inflados hace, en donde se esté transfiriendo tuya que recursos. Y hay ciertos contratos que uno tiene que registrar ante la DIAN. Otra de las obligaciones es mantener la página web actualizada y una recomendación que siempre les hacemos a los clientes es tener una pestaña en donde uno pueda ver todos los documentos que ustedes cargaron para la actualización del régimen tributario especial en cada uno de los años. Entonces, 2021, uno da clic ahí, puede ver todos los documentos. 2024, lo mismo. Y así ir dejando trazabilidad que la gente pues también pueda consultar eso. También es un requisito legal. Y Bueno, muchas gracias, Natia. Queríamos ver entonces cómo funciona el régimen tributario especial en el tiempo. ¿Cuáles son las distintas fases que podría tener desde el trámite de nacimiento de una SAL hasta cómo lleva a cabo la actualización del régimen en gestión y en general su gestión tributaria? Por eso digamos que en pantalla podrán ver los distintos pasos involucrados en donde ya hicimos especial énfasis en cuál es la preparación y la calificación del régimen. Ahora estaríamos situados más o menos en el punto intermedio y con esto queríamos resaltar entonces que en este punto va a ser muy especial, especialmente para nuestras organizaciones sociales de base, que tengan en cuenta que tienen que presentar una declaración de renta a pesar de que el beneficio neto excedente esté exento o una parte tengan que liquidarlo como egreso no procedente tributar hasta a tributar al 20%, pero eso no los eximen de la obligación formal de presentar. Y en este periodo, para efectos de la preparación de esa declaración, tendrán que aprobar los estados financieros del resultado, como Natalia bien nos expuso, sobre el beneficio o lo que asimilaríamos a una sociedad comercial como la utilidad para efectos de la preparación de nuestra declaración. Con eso en mente, teniendo tanto nuestra declaración como con nuestros estados financieros, sin perjuicio de otra información que veremos más adelante, podremos llevar a cabo nuestra actualización durante los primeros 6 meses del año.
Acá entonces queremos, como bien expusimos, estamos en el momento en que tiene que celebrarse la asamblea del máximo órgano administrativo de la fundación o de la entidad sin ánimo de lucro. Para esto queríamos darles unas sugerencias de cara a la celebración de las asambleas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de cara a la preparación de esta reunión que tendrá que documentarse en un acta, que será el documento, uno de los documentos que tendremos para probar la realización de este espacio? El primero es que tenemos que decir qué vamos a hacer con el beneficio neto o excedente que produjo nuestra entidad el año inmediatamente previo. ¿Cómo lo reinvertiremos dentro de nuestra actividad meritoria para que esté exento del impuesto sobre la renta? Otro es si llevamos algunas asignaciones permanentes de plazos de ejercicios anteriores, que decidamos si vamos a darle un plazo adicional a la inversión a largo plazo que decidimos realizar en esa asignación permanente. Esa acta tendrá que asentarse en el libro correspondiente de actas que lleve la entidad sin ánimo de lucro, documentando cada uno de los espacios de reunión que tienen. Tendrán que decidir si quieren enfocar o compensar alguna pérdida que les haya resultado de los ejercicios previos. Tienen que autorizarse al representante legal a llevar a cabo el trámite de actualización o también de calificación en caso de que sea un periodo posterior a aquel en el que se constituyó la entidad sin ánimo de lucro. Me explico. Si la entidad se constituye este año y el siguiente solicita la calificación, tendrá que autorizar al representante legal para ejercer este acto de calificación y, como bien mencionamos ya, tendrá que en este espacio realizar la aprobación de sus resultados financieros del año inmediatamente anterior. Ahora, entonces, tendremos que realizar nuestros trámites formales, digámoslo de alguna manera, de calificación y actualización del régimen tributario especial. Esto, y con unas preguntas que vimos ya en nuestro chat, se realiza a través de unos formatos establecidos por la autoridad tributaria directamente en su página web, particularmente en Muisca, que es donde se entra a hacer el diligenciamiento de toda la información, siempre y cuando contemos con unos documentos que en un par de slides posteriores veremos cuáles son. Tenemos que hacer el registro web, que es la página web de nuestra información relevante para el régimen tributario especial. eh, Dentro de estos trámites se brinda una oportunidad a la sociedad civil para que se pronuncie frente a los trámites de actualización y calificación del régimen, en donde la DIAN tendrá un plazo más o menos de 4 meses para atender de fondo nuestra solicitud para la calificación, valga decir. Ahora bien, en pantalla entonces verán distinta documentación que se necesita para la calificación, actualización o readmisión de una entidad sin ánimo de lucro al régimen tributario especial. Por ejemplo, para temas de calificación es necesario, para temas del informe anual de resultados sobre nuestro ejercicio del año inmediatamente anterior, sobre el ejercicio más allá del financiero, sino en general de la gestión de la entidad. No es necesario para su calificación cuando se solicita en el primer año de su constitución, en el mismo año de su constitución, pero sí para la actualización y la readmisión. Los estados financieros, como bien expusimos, serán necesarios para la calificación, actualización y readmisión. Sin embargo, si la calificación se solicita en el mismo año en el que la entidad sin ánimo de lucro es constituida, no aportaremos los de un ejercicio completo, porque no existirá un ejercicio completo para certificar contablemente, sino lo que presentaremos a la autoridad tributaria es nuestro estado financiero de apertura. También tenemos que aportar una certificación del representante legal o revisor fiscal en el que manifestamos estar cumpliendo con los requisitos necesarios para aplicar y mantener el régimen.
Eso aplica sobre entidades que ya en el frente de calificación han transcurrido, han tenido más de un año de vigencia y para efectos de la actualización y readmisión del régimen. Tenemos que también aportar una escritura pública o el documento en general de constitución de nuestra entidad sin ánimo de lucro. Y acá resaltamos que lo importante de aportar este documento es que la autoridad pueda efectivamente constatar que nosotros tenemos, nosotros, nuestro ánimo es ejecutar una actividad meritoria según las definidas en la ley y que no tenemos un ánimo de lucro derivado de esa actividad meritoria. Es decir, no queremos lucrarnos de la misma, no queremos generar algún rendimiento asociado para distribuirnos a nosotros como fundadores o como miembros de junta al ejercicio de esa actividad. Ese es el sentido de ese documento y es necesario cuando realizamos la calificación, la actualización, no porque seguramente yo la aportamos en una primera instancia y de cara a la readmisión del régimen también. Tenemos que también aportar un certificado de existencia y representación legal de nuestra entidad sin ánimo de lucro y aquí busca la autoridad tributaria verificar quién tiene la calidad de administrador de nuestra entidad. Finalmente, de cara a toda esta información previa para la actualización, para la presentación, bien sea de la calificación o la actualización, tenemos que aportar entonces una certificación sobre quién compone nuestros cargos directivos, que la autoridad seguramente contrastará contra el certificado que ya les comentamos de existencia de representación legal y verificará los cargos, el valor agregado conjunto de la remuneración que tienen estos directivos. Porque les comentaba, la idea es no generar un rendimiento, una distribución indirecta de beneficios a la junta directiva mediante los recursos que genere nuestra entidad sin ánimo de lucro, que como Natalia nos comentó ahorita, puede ser una de las causales para perder nuestro régimen tributario especial. Dani, hay solamente un comentario. Y es, digamos, importante que este certificado en donde se indican los nombres y de manera global el concepto de la remuneración, pues por supuesto tienen que tener mucho cuidado que no se pasen del 30% del gasto total, porque no es solamente adjuntar la certificación, sino revisar en efecto que sí estén cumpliendo eh, pues con lo que solicita el régimen, porque si no, después vamos a tener un problema de pérdida de calificación. Así es. Sí, antes de pasar, entonces, digamos, es muy importante para el tema de calificación, de actualización, de readmisión. ¿Esto dónde se hace? Se hace a través de la DIAN para los que ya hicieron calificación, digamos que se hace a partir del MUISCA, entonces es muy parecido el proceso de actualización al de calificación. Es importante para los que vayan a realizar actualización que pues les va a salir un formulario, que es el formulario 5245. En el formulario ustedes van a empezar a llenar todos los datos que les pide y al final de todo el trámite les debería aparecer el formulario 5245 presentado. O sea, tiene que salir es como una marca de agua que dice presentado para que en efecto ese va a ser el soporte el día de mañana de ustedes, de que ustedes sí realizaron la actualización y no que si de pronto hay un problema en la página de la DIAN que muchas veces falla, pues que ustedes tengan eso como pues presentado. Eh, Adicional a eso, pues tienen que allegar los documentos que ya les comentó Daniel a través del MISCA, ahí los va a ir guiando. Igual hay unas guías del paso a paso de la DIAN. Y adicionalmente, una recomendación muy importante es hagan esto con tiempo, porque si lo hacen con tiempo, pueden llamar a la DIAN y les digo por experiencia propia que he tenido funcionarios de la DIAN que son muy amables y que se han sentado conmigo una hora a poder entender por qué no me está quedando el formato con la marca de presentado. Entonces, y me han ayudado, pero
pues claramente el día del vencimiento, pues todo el mundo está llamando y es muy difícil para los funcionarios de la DIAN atender. Entonces, háganlo con tiempo, llamen a la DIAN si tienen alguna inquietud y ellos les van a ayudar. Entonces, el formato 5245 es lo que ustedes van a tener al final, pero es lo que ustedes van a ir diligenciando en el aplicativo Muisca y hay 4 formatos adicionales. El formato 2530, que es el de información de fundadores, este es obligatorio. Si ustedes tienen más de 50 registros, tienen que hacerlo por medio de prevalidador. Entonces descargan el prevalidador, lo diligencian y después cargan el prevalidador. No es que si ustedes lo hicieron en el prevalidador ya eso quede cargado, no, realmente tienen que hacer un proceso para cargarlo. La DIAN tiene algunos instructivos em, de cómo se hace para cargar ese prevalidador. Segundo formato, 2531 es el de información de cargos de personas y cargos directivos o control. Control también incluye revisores fiscales. Hemos tenido fundaciones que desafortunadamente les niegan la actualización porque se les olvidó poner al revisor fiscal. Estos procesos son de mucho cuidado, de mucho detalle, porque si se nos queda algo por fuera, pues podemos tener problemas en la actualización. Para la Ah, disculpa, calificación, una preguntita. sí, Lo que habíamos estudiado sobre las entidades sin ánimo de lucro dice que están exentas de revisor fiscal, pero los he escuchado como en 4 oportunidades que ustedes hacen renombre sobre un revisor fiscal dentro de la entidad sin ánimo de lucro. digamos que a partir de cierto tope, algunas fundaciones tienen revisor fiscal, a partir de cierto tope de ingresos. Entonces, digamos que hay algunos de estos documentos, por ejemplo, que dicen que tienen que estar firmados por representante legal y revisor fiscal cuando aplique la figura de revisor fiscal. Entonces, hay que revisar en el caso a caso si, pues, si ustedes tienen ¿Qué revisores. topes serían ahí? Disculpa. Tendría que revisarlo, la verdad. Y Ok, les gracias. recordamos, por favor, hacer las preguntas al final o incluirlas en el chat, si no, no vamos a tener una dinámica, eh, no, pues no vamos a poder continuar con la charla. Muchas gracias. Entonces, ahí rápidamente, recapitulando. Formulario 2530 fundadores, 2531 cargos directivos o de control. Eh, el otro es el de información de donaciones. También, si ustedes recibieron em, pues, donaciones, más de 50 donaciones, tienen más de 50 registros, tienen que hacerlo por medio de prevalidador, si no, no les va a cargar la información e información de asignaciones permanentes. Si no recibieron donaciones y si no tienen asignaciones permanentes, pues no es necesario que diligencien los últimos 2 formularios. Todo eso tiene que quedar cargado y en el formato 5245 les tiene que aparecer relacionado. Entonces, ustedes van a ver que no les puedo mostrar un ejemplo porque los ejemplos que tenemos pues son de clientes, de fundaciones con las que trabajamos y que son pues confidenciales, pero van a ver que está toda la información y hay un listado en la última parte de anexos. Ahí les tiene que aparecer toda la información. Si no les está apareciendo es porque tienen un problema y es necesario verificar con la DIAN. Para el trámite de la calificación, y esto es relativamente reciente, les van a hacer un requerimiento, o sea, antes no había un requerimiento de información, es decir, si estaba mal y se los negaban. Para calificación, no recuerdo si fue a partir del año pasado, Dani, que ya permiten hacer un requerimiento, que es muy importante en esos requerimientos, atenderlo al pie de la letra y atenderlo a tiempo, porque si no, pues no vamos a poder tener el acceso a la calificación y no tener acceso a la calificación o a la actualización, pues al final del día, para ustedes, en lo que redunda es en más costos en impuestos que no van a poder reinvertir en sus programas. Entonces, esto es fundamental. Causales de exclusión, si la DIAN encuentra temas de distribución indirecta de excedentes, es decir, que, por ejemplo, están pagando todo en salarios y no están ejecutando su actividad meritoria, omitir activos o incluir pasivos, utilizar elementos falsos para menor beneficio neto excedente, compras o gastos a proveedores ficticios, sanciones, si sus miembros de junta directiva son sancionados o penalizados, sí, digamos, por temas de delitos.
no presentar la información necesaria para pertenecer al régimen tributario especial y pues no presentar oportunamente la memoria económica. La memoria económica es un documento que se requiere para actualización, pero solamente a partir de un tope que ya al final les confirmamos de cuánto es el tope, que en este momento se me escapa. Son organizaciones en general con un tamaño económico muy, muy grande. Correcto. Esto no es un proceso automático, es decir, el proceso de exclusión no es automático. Bueno, algo rápidamente que se me ha quedado por fuera del proceso de calificación y de actualización. En el proceso de calificación, ustedes sí van a recibir una resolución que los habilita y tienen que verificar que en su RUT les quede la responsabilidad del régimen tributario especial. En el de actualización, ustedes no van a recibir nada. Realmente, con el formulario de presentado, el que les mencionaba, con eso ya se entiende que se actualizó. Procesos de exclusión no son automáticos. La DIAN tiene que iniciar un proceso, determinar la causal, expedir un acto administrativo. Frente a ese acto administrativo proceden recursos de reposición y apelación. Y si al final del día, pues, prospera, tributaremos como una sociedad nacional. Como el impuesto de la renta es un impuesto de periodo, es decir, es... se causa el 31 de diciembre, a mí me van a mirar, es mi calidad, el 31 de diciembre de ese año. Es decir, si yo fui régimen tributario especial hasta el 25 de diciembre, em, todo mi año va a quedar grabado porque yo al 31 de diciembre ya no lo era. O sea, me van a mirar, es ese último, o sea, ¿qué era yo al final para mirar cómo me graban todo el año? Entonces, pues muy importante eh, evitar este tipo de procesos. Y acá un comentario para añadir es que nos han consultado que tienen dudas en que una entidad sin ánimo de lucro está en alguna causal de exclusión. Está en esa zona gris. Y con esto entonces está esa zona gris en que están en cumplimiento y no cumplimiento. Aquí queremos hacer especial énfasis en que en Colombia hay un debido proceso en el que nosotros tenemos una defensa ante las actuaciones que realiza la administración y es ella quien tiene que entrar a hacer la validación, iniciar un proceso eh, para la determinación de nuestra calidad tributaria frente al cual nosotros podemos ejercer nuestro derecho de defensa. Por lo que no es un trámite meramente automático o que proceda así, de un momento a otro, por decirlo así. Ahora estamos viendo entonces, como les exponíamos a inicio, un aspecto para nosotros bastante relevante de cara a la obtención de recursos de nuestra entidad sin ánimo de lucro. Básicamente, el gran incentivo que podemos otorgarle a quienes quieren donarnos es certificarle el valor donado para que pueda aquel donante o a quien persona que realiza la donación disminuir su tributación por impuestos sobre la renta de ese periodo. ¿Cuál es el incentivo que tenemos actualmente? No es la deducción del gasto, sino es un derecho a descontar de nuestro impuesto sobre la renta peso a peso el 25% del valor donado. Mm, Esto tiene ciertos límites de cara a quien realiza la donación, no como tal a quien la recibe, sino a quien la realiza. Y los límites es que el valor del descuento no puede exceder del 25% del impuesto sobre la renta mío como donante o como persona que realiza la donación. Esto no quiere decir que el incentivo se vaya a perder, que me nos parece muy importante que ustedes como entidades lo conozcan, porque hay personas que dicen, no, es que yo ya no puedo, seguramente ya estoy en el límite y no puedo tomarme un descuento adicional. Ahí vale la pena mencionarles entonces que hay una temporalidad para la toma de este beneficio y lo que nos indica es que si ya estamos en el límite podemos tomarlos en periodos grabables posteriores sobre ese valor excedido. Ahora,
Hay dos grandes modalidades en las que podemos clasificar las donaciones a recibir por una entidad sin ánimo de lucro y son en dinero y en especie. En dinero se entiende aquellas recibidas directamente con fondos líquidos. Y para este caso, entonces, la normativa nos establece que la recepción de fondos líquidos tiene que hacerse a través de una entidad bancaria, por ponerle un término sencillo, por lo que en caso de que se realice de otra manera, podríamos tener inconvenientes. Ahora bien, otra modalidad, la segunda gran categoría para la recepción de las donaciones es aquellas que recibamos en especie y en pantalla tendremos que ver, pues evidenciamos el costo fiscal por el que tendrá que realizarse dicha donación y queríamos también, eh, digamos que resaltar un tema de insinuación que vemos que en la práctica existe cierto grado de desconocimiento que puede poner en la cuerda floja las donaciones que recibamos y es que por regla general aquellas donaciones que superan el umbral de los 50 salarios mínimos requieren de una autorización notarial que se llama en nuestro argot jurídico la insinuación. Esto es un requisito, una formalidad notarial, o sea, una escritura pública que es necesaria de manera previa o concomitante a efectuar la donación al perfeccionamiento de la entrega de los recursos. En ocasiones hemos visto entonces que hay entidades que realizan estas donaciones por montos bastante considerables, pero por no tener esa insinuación pueden presentar inconvenientes. Ahora también hay un asunto relacionado con cuando yo establezco una condición para el perfeccionamiento de la donación y cuando no tengo una condición, es decir, es una donación completamente incondicional, y cuál es el tratamiento tributario y contable de cada uno. Entonces, Nati, no Bien, sé si quieras explicarnos ese punto. claro que sí. Entonces, digamos que una donación, en principio, que ustedes reciban, es ingreso para ustedes. Que al final del día, en el ejercicio y en la fórmula que estábamos viendo, vaya a ser exento, es otra cosa. Pero en principio es ingreso para ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay donaciones que están sometidas, y va a sonar muy jurídico, pero es a un hecho futuro incierto. Que en otras palabras están sometidas a algo que uno no sabe si va a pasar o no. Es decir, eh, voy a dar esta donación a una fundación de educación, em, y la fundación la puede usar si logra conseguir a 100 niños para darles clases. Me estoy inventando el ejemplo. Si la condición se cumple, ahí la donación se va a hacer efectiva. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos en derecho como una condición. El efecto contable de eso va a ser que no la voy a registrar como ingreso, sino la voy a registrar en mi patrimonio. Y a medida que se vaya cumpliendo la condición, la voy a llevar a mi ingreso. Eso está, digamos que, claramente establecido en el estatuto tributario. Entonces, si ustedes tienen donaciones que están condicionadas a alguna cosa que no sabemos si va a pasar o no, pues importante que revisemos el manejo contable que le estamos llevando y también pues el manejo fiscal, em, que al final del día en esa parte es muy parecido. Y pues acá frente a certificación de donaciones, lo decíamos anteriormente, tiene que estar firmada por representante legal de la entidad, contador público o revisor fiscal, si ustedes tienen revisor fiscal. Me hacían una aclaración en el chat que estoy totalmente de acuerdo. Si sus estatutos dicen que ustedes tienen que tener revisor fiscal, pues también tienen que tener revisor fiscal. La fecha de donación, el tipo de entidad, la clase de bien donado, el valor y la manera en la que se efectuó la donación y la destinación de la misma. Que hemos visto que muchas fundaciones hacen un modelo de certificación que cumpla con todo esto y a medida que reciben las donaciones, pues van diligenciando. No hay un monto mínimo, la norma no establece un monto mínimo, que también viene la pregunta en el chat, de lo que se tiene que certificar o no. En principio, todo debería certificarse cuando dentro del mes siguiente a la finalización del año grabable en la que se reciba la donación.
en palabras más simples, en enero. O sea, en enero tienen que sacar estas certificaciones, enviárselas a su donante le agradecerá mucho y será el soporte que su donante tendrá para poder solicitar pues el descuento que ya Daniel les comentó. Hasta acá digamos que es como un poco la teoría de lo que hemos visto y las recomendaciones prácticas. Acá vamos a hablar de dos casos con los que nos hemos encontrado antes de abrir para preguntas. Em, Nos pasa mucho y particularmente recibimos mucho esta pregunta el año pasado y es, yo recibí un servicio en 2024, pero todavía no he recibido la factura. ¿Qué hago? Me lo están facturando en 2025. Para esto hay una disposición expresa en el Estatuto Tributario que permite que si yo sí recibí el servicio del año pasado, si materialmente lo recibí, y recibo la factura antes de mi presentación de la declaración de renta, yo sí puedo tomar ese servicio que recibí como un costo o gasto en la depuración, ¿no? Sí lo puedo restar. Por ahí, y ahorita que estoy hablando de la depuración y contesto otra de las preguntas que veo, eh, preguntan si uno puede destinar parte de los excedentes fiscales para el fortalecimiento patrimonial. Entonces, no. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Y si nos podemos devolver, Dani, perdóname, a la primera diapositiva del cálculo para ser más clara. Entonces, de las primeras. En este cálculo, entonces tenemos ingresos, egresos, y donde yo voy a poder restar esas inversiones que yo haga para fortalecimiento patrimonial es en esa tercer circulito. Entonces yo ahí lo puedo restar. ¿Qué va a permitir eso? Que no se vea reflejado en mi beneficio neto excedente y que yo no tenga que reinvertirlo, pues porque al final del día lo que va, matemáticamente lo que me va a generar es una reducción en mi beneficio neto excedente que yo tengo disponible para reinvertir. Entonces yo no tengo que reinvertir beneficio neto excedente en inversión patrimonial, en fortalecimiento patrimonial, sino que la misma fórmula me permite detraer eso del cálculo de beneficio neto excedente. Entonces, aquí en la fórmula, y a todo lo que veníamos hablando, egresos fiscales puedo incluir servicios recibidos el año anterior si hoy recibo la factura este año. Eso digamos que es algo que con lo que se debate mucho, pues porque como muchos acá saben, pues está el principio de oportunidad, en donde yo solamente me puedo llevar los gastos que haya tenido en ese año en específico. Y además, para todos los gastos que me voy a llevar, me exigen factura electrónica. Entonces, ese es un caso que termina siendo gris, pero afortunadamente tenemos una norma que lo resuelve y que dice, listo, si usted recibe la factura electrónica antes de la presentación de la declaración de renta, se le puede llevar el gasto, básicamente. Mm, digamos que esta es otra caso complejo, por darle una denominación que hemos recibido, que recibimos con frecuente consulta y es ¿cuál cuál excedente neto debo reinvertir? Comprometerme a reinvertir para efectos de gozar con la exención. El beneficio neto de excedente contable o el fiscal. Acá la autoridad tributaria ha aclarado que se trata del fiscal. Sin embargo, en la práctica, en la teoría suena muy sencillo decirlo, pero en la práctica puede ser compleja su gestión. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque hay unas distorsiones entre la realidad contable y la realidad fiscal de la entidad sin ánimo de lucro, que podemos decirlo que es una ineficiencia general del régimen y lo que termina generando es que nosotros nos comprometamos en algunos casos a reinvertir un beneficio neto de excedente fiscal que se vio aumentado por unas diferencias entre la normativa fiscal y contable, lo que lleva a comprometernos a reinvertir un valor difícilmente cumplible por temas de liquidez de la compañía, de liquidez de la entidad sin ánimo de lucro o porque patrimonialmente no existe
fortaleza suficiente para cumplir con ese umbral de cumplimiento fiscal. Esto queríamos comentárselos porque nos han consultado frecuentemente y no queremos que conozcan que no es tal vez de su entidad particular, sino que en general es un asunto que vemos que es repetitivo por una ineficiencia en la estructuración del régimen como tal. Esto, digamos, hay maneras para tratarlo, realizar asignaciones permanentes para diferir en el tiempo el valor del compromiso de reinversión fiscal que estoy pactando, al que me estoy comprometiendo, pero siempre de fondo existe la problemática. Que Ok, es básicamente entonces lo mismo que estamos viendo, señora antes Natalie. de pasar, digamos, el efecto práctico de lo que dice Daniel es, si a mí me sancionan, como ese no va a ser un gasto deducible, pues porque es fiscal, fiscalmente no me lo puedo llevar, contablemente pues sí lo voy a tener. En el ejercicio matemático que estamos viendo, me va a incrementar mi beneficio neto excedente. Y yo no voy a tener los recursos con los cuales reinvertir, porque yo ya me los gasté pagando una sanción. Entonces, es un tema que hay que mirar en el caso a caso para ver si hay algo que se puede hacer, eh, compensar pérdidas, mirar qué se puede hacer, porque si no se hace nada, la consecuencia matemática es que si me sancionaron por 10 millones de pesos, voy a tener un impuesto sobre la renta del 20% de esa sanción, por la fórmula matemática realmente. Y eso también puede presentarse, por ejemplo, en depreciaciones que tengan un componente contable mayor, pero fiscalmente me puedo tomar un menor valor de la depreciación. Por citarles también otro ejemplo que en la práctica vemos que puede ocurrir. Eso es como en términos generales lo que teníamos por exponerles hoy. Y pues les agradecemos mucho el espacio. Estamos cumpliendo un poco tarde con nuestro compromiso hasta las 9:30. Eh, pero pues tengamos, si les parece bien, un par de unos 10 minutos para resolver algunas de las dudas que tenemos en el chat, como bien les anticipamos. Súper. Muchas gracias, Daniel y Natalia. Yo he ido recopilando las preguntas que nos han puesto en el chat, entonces si les parece, se las voy leyendo. En primer lugar, nos preguntan sobre el tema de certificados de donación. Si, por ejemplo, se pone un botón de pago en la página web y muchas personas naturales y o jurídicas donan desde 50.000 pesos, ¿se tendrían que emitir certificados a todos o cómo funciona en ese caso? Y yo diría que sí, la verdad, y no hay una norma que nos, si no, nos libere de eso. Normalmente digamos que lo óptimo sería que pongan de una vez en ese, pues que diligencien de una vez los datos que uno necesita para emitir el certificado. Por la decisión de la Corte Constitucional, hoy en día, si es posible hacer donaciones anónimas, esas pues no hay que certificarlas porque pues no sabemos a quién, pero en principio sí. Si son identificables, quién donó, sí. Y en temas bancarios es muy sencillo verificar la proveniencia de los recursos. Y a ver, eso es para efectos de que quien dona se pueda tomar el descuento. ¿Por qué? Porque pues, el reglamentario nos exige que cuente con el documento para efectos de tomar su descuento. Si no lo quiere tomar, si no quiere descontarlo, pues ya es otro tema. Pero, por ejemplo, si nosotros como organización estamos ofreciendo el incentivo, pues para cumplir con el incentivo tenemos que hacer la emisión del certificado. Listo, súper, muchas gracias. También nos preguntan que si existe algún tope mínimo para la expedición del certificado y nos preguntan también que qué pasa si los CDT no se toman en la renta como una inversión deducible. Frente a la primera, no hay un tope mínimo. Digamos que uno puede certificar cualquier donaciones e incluso estos descuentos de donación son también para personas naturales. Entonces, pues es un incentivo para que sigamos donando. Y la otra de, si no estoy tomando así el CDT, toca revisar el caso concreto para ver si estamos teniendo un error
en la depuración hay unas reglas específicas para inversiones sobre fortalecimiento que hayan sido previas al 2017, es decir, antes de que entró en vigencia el régimen tributario especial, y tendríamos que revisarlo en el caso a caso para ver si hay un error en la depuración y que si además yo no lo estoy metiendo, es posible que me esté quedando un beneficio neto exente más alto y que lo esté, o sea, tenga la obligación de reinvertirlo, pero no tenga la caja porque la tengo metida en un CDT. Entonces, toca mirarlo en el caso en concreto. Y yo añadir un tema y es, tenemos que verificar si es una inversión de periodo o es una inversión que hacemos en virtud de la reinversión de nuestro beneficio neto excedente. Tal vez el tratamiento de uno u otro es distinto, y las consecuencias, por ejemplo, frente a pérdidas que pueda resultar de esta inversión es diferente. Esta intervención es también para comentarles que nosotros estamos comprometidos como en tener un acercamiento a todas las organizaciones. Entonces, estas preguntas que puedan quedar abiertas, podemos con mucho gusto agendar un espacio posterior, coordinándolo con Compartamos y las resolvemos completamente. Sí, de acuerdo. Ahí lo que dices, Dani, de la pérdida es súper importante porque lo que la DIAN ha dicho es, si usted hace una inversión para fortalecimiento patrimonial y tiene pérdida, no fortaleció el patrimonio, en consecuencia, está grabado y no es tan claro qué es lo que está grabado, si todo o lo que perdí. Entonces, es complejo. Toca hacer, sí, es complejo. No hay tanta claridad frente a eso. De acuerdo. Nos preguntan también mucho si existe algún modelo, perdón, algún formato de el que ustedes mostraron, para hacer como el registro. Y la otra pregunta es dónde se puede encontrar. Ahora, frente al diligenciamiento, hay muchos formatos para la calificación y actualización. Hay unos formatos dispuestos por la autoridad tributaria para llevar a cabo estos trámites. Y si se refieren tal vez a las certificaciones de revisor fiscal, digamos, necesarias para demostrar el cumplimiento del régimen, no hay un formato estándar, pero hay unos, tal vez que en la práctica es útil consultar en las páginas web de organizaciones grandes qué modelos han utilizado. Puede ser de gran ayuda. Sí, al final del día pues es libre y lo importante es que tenga todo lo que pues les mencionamos, la verdad, y lo que menciona la norma, que es pues lo que teníamos ahí. También pues también poner la fecha de emisión, ¿no? En el certificado, pero sí también sirve mucho eso, el tema de mirar, porque mucha de esta información del régimen tributario especial, pues como les decíamos, está disponible en las páginas web de las entidades. Por supuesto, no se confíen, pues porque no quiere decir que porque alguien lo esté haciendo, lo esté haciendo bien necesariamente. Revisen, pero el formato es libre. Listo, entonces terminemos con unas últimas preguntas. Nos preguntan, cuando se depura el excedente, ¿puedo descontar el impuesto de renta del 20% que pago por los gastos no deducibles? Yo diría que no, porque el impuesto sobre la renta no, digamos que en una depuración normal de compañía y la de compañía, o sea, la de fundaciones sigue las mismas reglas que las compañías, uno no puede tomarse como costo el pago del impuesto sobre la renta. Eh, De acuerdo. De hecho, digamos que el régimen tributario especial tiene unas particularidades que nos regulan la gestión tributaria de nuestra entidad sin ánimo de lucro, pero las reglas generales del impuesto sobre la renta son las que bien conocen, dentro de los primeros, no sé, 300 artículos, 400 artículos del Estatuto Tributario, y particularmente el artículo 115 actual, en su primer inciso dispone que no es un gasto o no es deducible el impuesto sobre la renta pagado, en el periodo de en nuestra depuración del impuesto sobre la renta. Listo, súper. Quisiera hacer una última pregunta que también nos hicieron mucho y es ¿cuánto tiempo tienen para presentar documentación ante la DIAN? Por ejemplo, aquí ponen una fundación que tiene 2 años de constitución y ya con eso podemos cerrar. ¿Documentación de qué índole será? ¿La calificación?
Sí, es la califica, porque pues es mucha, ¿no? Pueden ser temas de factura electrónica, pueden ser temas de, no Es sé, para, sí, Y calificación. calificaciones están aclarando. sí, sí, eso nos aclaran. El término, a ver si ya constituiste. La oportunidad para la calificación, digamos que entre comillas, no existe. A ver, ya tienes una entidad sin ánimo de lucro constituida. En principio, la normativa no te establece que tengas que hacer la calificación hasta el 30 de junio o hasta una fecha específica. Pero lo que sí necesitas para que este año tu beneficio neto o excedente esté exento del impuesto es que obtengas la resolución de calificación este año. ¿Qué quiere decir? Que nuestra pues, recomendación desde una perspectiva conservadora es que la resolución salga favorablemente este año. Ten presente, por favor, que el trámite suele tomar entre 2 y 4 meses. Entonces, seguramente tendrás que hacer la solicitud con los documentos que expusimos en nuestra presentación, más o menos a más tardar en agosto o septiembre, idealmente antes, porque en caso de que que te falte algún documento, en caso de que te llegue a haber algún rechazo, puedes tener muy poco tiempo para volver a presentar nuevamente. Bueno, creo que con eso ya nos tomamos los 10 minutos de que pudimos abordar la mayoría de preguntas. Le quiero dar las gracias a Natalia y a Daniel por estar acá, por todo, transferir su conocimiento, su especialidad al sector social, para el sector social, para las organizaciones sin ánimo de lucro. Es muy importante todo esto que nos están comentando el día de hoy. Muchas gracias. Y muchas gracias a Pose Herrera también por estar acá.